comenzamos brindando esta tarde con José García Liñares, un alcalde que viene a mi memoria un tango de Gardel, que decía, señor alcalde, aquello de 20 años no es nada, y usted va a hacer 21 años como alcalde de Cerceda con mayoría absoluta. Pues sí, ya cercano a los 21. El 21 de febrero se cumplirán exactamente 21 años. Bien es cierto que estuve 3 meses de alcalde en funciones y ya después, o sea, desde febrero a mayo, en mayo ya hubo elección y fue la primera vez que me presenté. Y efectivamente, hasta ahora tuve la suerte de que las veces que me presenté, pues tuve la suerte de encabezar la candidatura más votada en mi ayuntamiento, no solo más votada, incluso siempre con mayoría absoluta. ¿Por qué confían usted tanto los vecinos? Porque son muchos años. Va a hacer 25 años como mínimo al frente de la alcaldía. Bueno, si no sucede ninguna normalidad, el puesto de alcalde siempre es muy inseguro, dependes un mucho de que levanten el brazo para votar tus concejales. Si no sucede nada y tampoco, pues en el plano físico tampoco, de momento, gracias a Dios no, pues efectivamente cumpliremos 6 legislaturas, que ya es bastante. Bueno, porque confían, pues yo supongo, desde luego por guapo ni por alto no es, entonces supongo que será porque tenemos palabra y más o menos hacemos lo que decimos dentro de un orden, porque nunca se hace todo lo que se dice, pero por lo menos intentamos cumplirlo. Supongo que será eso lo que nos lleva a estar tanto tiempo al frente de la alcaldía. Tienen allí un polígono industrial que ha generado mucho empleo y también otra de las cuestiones que a usted le gusta mucho es los deportes. Sí, bueno, soy aficionado al deporte en general desde siempre. Fui directivo de algún equipo de baloncesto, estuve al frente también de un equipo de fútbol, más recientemente presidente, ahora ex presidente de la federación, y bueno, el deporte pues es algo, un tema que siempre me causó siempre algo, siempre pues una afición al tenis en unas ocasiones, al fútbol, baloncesto, balonmano, boxeo. Yo creo que prácticamente todos los deportes me gustan. Por eso usted es diputado provincial y responsable del área deportiva. Bueno, no necesariamente, pero algo tiene que ver. Hablemos de la federación, porque es lo que está más en moda. ¿Por qué usted no es presidente de la federación? ¿Le han traicionado? Porque yo lo he oído comentar muchas veces, no, es que me han traicionado los de... No, vamos a ver, presidente no soy, obviamente, porque no tuve los votos necesarios para ganar las elecciones, ganó otro candidato y por lo tanto ese es el verdadero motivo. Otra cuestión será, pues bueno, era un candidato, mi oponente era un candidato serio en ese momento, estaba y está al frente del PP en una provincia y con lo que conlleva también a nivel Galicia. Evidentemente era la lucha de David con Goliat, yo no era nadie, ni soy nadie, y él tenía un poder, tenía y tiene, ahora menos, pero al frente de una diputación provincial, con todo lo que eso conlleva, y presidente del partido de una provincia, puso el PP en funcionamiento, no tal como partido, que nunca voy a decir eso, pero infinidad de alcaldes, senadores, diputados, sí. Entonces, y media diputación de Pontevedra también. Yo contra eso no tenía armas, es evidente, ¿no? Es como si, yo pongo ejemplo, como si se le presenta ahora el Amancio Ortega. ¿Cómo luchas contra eso? Es imposible. Entonces, pero bien, que tuve traidores, evidentemente, pero también tuve otra gente que me fue fiel hasta el final. La vida es así, yo lo entendí perfectamente, y es más, yo estaba seguro de ganar la elección hasta el último día sobre las 6 de la tarde, ya tenía conocimiento de que alguna provincia me iba a fallar, y por lo tanto, pues hubo que perder, y así es la vida, una vez se gana, otra vez se pierde. Política y deporte parece que no casan muy bien. Daba la sensación en estas elecciones que estaba enfrentado el Partido Popular contra el PSOE. Louzá representa al Partido Popular y usted representa al PSOE, obviamente, para eso es alcalde de Cerceda por el PSOE. Sí, pero como decía David con Goliat, o sea, él era y es presidente del partido mayoritario en Galicia, no lo olvidemos, no de un partido cualquiera, del partido mayoritario, y yo soy un simple militante del PSOE, aunque sea alcalde. Y después de una diputación, al fin de cuentas estaba al frente de una provincia, yo al frente de un concello de poco más de 5.000 habitantes. Por lo tanto, no había, ni yo quería tampoco en ningún caso meter al partido de por medio. Si de algo me puedo presumir, es que durante mi mandato en la Federación la política no tuvo cabida para nada. En mi junta directiva había miembros del PSOE, del Bloque, independientes, del PP, o sea, había de todos. Y nunca la política intervino en nada.
entre otras cosas porque yo también así lo quise. Y entonces después tampoco yo quería de ninguna forma luchar, o sea, que yo fuera un abanderado del PSOE para luchar por la presidencia, no. Era Pepe el que se presentaba, no tuvo la suerte de ganar una vez, no tuve la suerte de poder repetir mandato, aunque estuve cerca, más que con 8 votos más yo hubiera sido presidente, por lo tanto 8 de 150 no parece mucho, cuando además alguna provincia pues falló prácticamente en su totalidad. Aún así estoy orgulloso porque no olvidemos los resultados primarios. En Coruña, de 28 electos, yo saqué los 28. En Lugo, 14 de 15. En Orense era lista única que puse yo, aunque después finalmente no votaran. Era lista única. Y ya en Pontevedra y Vigo, lógicamente, pues era dificilísimo y tuvo un voto en cada sitio. Normal. O sea, eso lo tengo que aceptar como normal, con la fuerza que tenía esta persona en Pontevedra. Pero yo no estoy para nada disgustado, es una etapa muy bonita de mi vida, no estoy para nada arrepentido, no voy a decir que me rodearía de la misma gente que tuve, pero en todo caso también me vinieron, no impuestos, porque yo lo permití, que se me eligieran 11 de 14 directivos, por lo tanto yo nada más que puse 3, y salvo algún tema de compañías, en lo demás estoy plenamente satisfecho, incluso de la labor desarrollada al frente de la Federación. Vamos a ver, yo por lo que está diciendo usted estoy entendiendo que el Partido Popular, de alguna manera, o dirigentes del Partido Popular, hicieron hincapié para que determinadas personas votaran por el candidato. No, yo lo que digo es que el presidente puso en funcionamiento todo su poder. Y eso suponía, pues, te puedo citar, por ejemplo, Lugo, pues algún senador, muchos alcaldes. Citaría desde Santiago hacia el sur, pues prácticamente todos los alcaldes, no tanto hacia arriba, que me conocían más. Entonces yo no voy a decir que dentro del Partido Popular hubo dirigentes incluso con un peso específico importante que preferían ganar yo que ganar a él, pero eso no quiere decir que yo diría que el PP a un 70% sí estuvo a su disposición. No digo tanto como el PP, gente proclive a que este candidato... ¿Algún presidente importante? Sí, gente muy importante. Del PP pues estuvo lógicamente a su lado, empresarios, bueno, tuvo unos medios que yo no tuve, evidentemente. Entonces, pues normalmente el que tiene más fuerza se impone, y él, evidentemente tenía muchísima más que yo. Y aún así, ya digo, simplemente por 8 votos. Fue por 8, diría incluso 7, porque uno que no dejaron votar porque no tenía el carnet, que presumían que era de los míos. Señor Linares, con la mano en el calzón, ¿le gustaría volver a ser presidente de la Federación Gallega de Fútbol? Mira, si tuviera 25 años seguramente anhelaría mucho volver a estar, porque el puesto es bonito. Pero yo ya tengo mis años, ya cumplí, no era un objetivo tampoco, fue casualidad, como casi todo lo que a mí me sucedió en esta vida. Yo digo siempre, fui alcalde por casualidad y fui presidente también de la Federación por casualidad. No lo añoro, ni lo descarto tampoco, pero no es algo que esté entre mis objetivos inmediatos. Ya digo, fue una etapa bonita, ahí quedó, plenamente satisfecho, sigo conservando muchos amigos de cuando estuve y ningún reproche para nadie. Los que no creyeron en mí, pues mala suerte. A lo mejor yo también soy culpable en gran medida de eso. Entonces, ya digo, ningún reproche para nadie, plena satisfacción, y es un tiempo pasado. Hizo muchos cambios. A mí lo que realmente me llamó la atención es que una persona de su junta directiva, nombres, que fue Juan Vázquez, decía que no se iba a presentar, y 3 días o 2 días, no sé cuánto tiempo antes de anunciar usted que se iba a presentar, dijo que también se presentaba y dimitía, ¿no? Sí, es un caso un poco raro, porque hay que pensar que, mira, esta persona comió en mi casa un viernes, y el sábado siguiente, no aquel de aquella semana, o sea, con 8 días después, se convocaban las elecciones en una asamblea en Santiago. Y ahí ya tenía preparado pues la Junta, lo que iba a ser la Junta Electoral, ya lo llevaba preparado. O sea, que quiere decir que cuando comió en mi casa ya tenía eso decidido. Hombre, yo si voy a traicionar a alguien, no voy a comer a su casa ese día. Pero en todo caso tampoco tengo reproche por él. Yo lo considero una persona muy válida, independientemente de después, que tiene otros problemas, como también tenemos los demás. No lo voy a hacer partícipe de él solo. Pero tiene, ya digo, cosas muy positivas desde el punto de vista futbolístico. Trabajamos bien los dos, yo no tuvimos ni un solo problema personal, ni uno, ni tuve un no, nunca tuve un no para él. Otra cuestión es que no sé cuáles eran sus aspiraciones y lo que le llevó a dar ese paso.
al final yo lo considero un traidor, evidentemente, porque si no, estando en mi directiva, era válido perfectamente que se presentara, pero tendría que haber sido mucho antes, no esperar al momento de convocar las elecciones, porque da la impresión, y estoy seguro que así sería, que si los mandatos de presidente en vez de 4 años fueran de 8, hoy estaría en mi junta directiva, y eso no me parece justo. Durante su mandato tuvo que romper con la etapa anterior en muchas cuestiones, pero también se le cuestionó el tema árbitros, tema mutualidad. Que comencemos por el tema de los árbitros. Mira, en los árbitros lo hablé con alguna persona más, hubo varios que pudieron, yo incluso también hablé con Madrid, a ver qué opinaban. La verdad es que el mundo arbitral lo desconocía, como muchas otras cosas de la federación, pero el mundo arbitral lo desconocía más, nunca me fijé en el tema arbitral. Consulté con Madrid, planteé aquí, llegué a la conclusión de lo que no me arrepiento para nada, de nombre al señor Pérez Muiño. Sí, le criticaron algunas cosas, como criticarán ahora al de ahora y como criticaban al de antes. Son puestos, bueno, más o menos que estás en candelero. Es más, yo las mayores llamadas, las llamadas que tenía en la federación, mayoritariamente, era porque un árbitro pitó mal en un sitio, o porque un jugador va a la mutua y no lo atiende. Esas eran las llamadas que había, las típicas llamadas que me estaban llamando toda la semana, o porque se castigaba a un jugador por algún tema de más. Entonces, bueno, son puestos que están muy expuestos a la crítica y yo era el responsable de todos ellos. Yo creo que hicimos una labor importante en el tema de árbitros. Pues fuimos dando de baja a mucha gente de esta que ya llevaba muchísimos años, estaba ahí, la fuimos sacando tranquilamente, fuimos haciendo que abandonar el barco. Bueno, tenemos un árbitro en primera división, ya estaba cuando yo llegué, se consolidó, uno en segunda división que ascendió después, el tema iba muy bien en segunda B y éramos de las principales autonomías en Madrid, donde más árbitros españoles, o sea, más árbitros gallegos superaban las pruebas en Madrid. Después, claro, hay unos cupos para ascender, a lo mejor mandan 6 y ascienden 3, pero las mejores notas que había en Madrid en los cursos eran las de Galicia, en general, no eran todos los años, pero casi siempre. El presidente de los árbitros no tenía sueldo, pero según se pudo constatar, podemos constatar precisamente en Estadio Sport, aproximadamente entre viajes, kilómetros y dietas, 2.000, 2.200, incluso 2.500 euros. ¿No era mejor poner un sueldo? Hombre, yo creo que no. Este no era un puesto profesional. Designabas a una persona que además tenía que compatibilizarlo o podía compatibilizarlo con alguna cosa más. No era obligatorio ni una cosa ni otra. En todo caso, el de ahora sale bastante más caro y hay que tener en cuenta. ¿Por qué sale más caro ahora? Bueno, porque ahora, de hecho, se metió en la seguridad social. Pues bueno, como el presidente, muy bien, porque se le presidente de los árbitros. 2.500 euros, más seguridad social, más dietas. Y qué curioso, las dietas aplican las de la federación, no las de los árbitros. Nosotros teníamos en aquel momento 40 y 80 euros, 80 si era un día completo, 40 si era mediodía. Los árbitros siguen teniendo las mismas, pero curioso, la directiva se cambiaron, la Junta Directiva de la Gallega son 158 y 300, compatibles además con los gastos, cuestión que en las dietas no, en la administración desde luego no podría ser. Esto es una entidad privada y bueno, si lo aprueban así pues podrá ser, pero es que las dietas de ahora son compatibles. O sea, si va a Madrid, por ejemplo, se puede compatibilizar el hotel, la comida y lo que sea y el kilometraje. O sea, digamos que la dieta va directa al bolsillo y lo demás hay resarcimiento de gastos aparte, cuando la dieta es precisamente para lo contrario. En nuestra época se podía optar por las dos cosas, o el resarcimiento de gastos o la dieta. Ahora optan por las dos. O sea, que no son gastos a justificar, para que se entiendan bien. O sea, viajan, les paga la federación la comida, el hotel. Hay un resarcimiento de gastos, que puede haber comida o no, puede haber hotel o no, depende a dónde viajes. Y aparte de eso, se pasa el kilometraje. O sea, hay resarcimiento de gastos por un lado y dieta por otro, cuando antes nosotros teníamos 40 y 80, pero ahí entraba todo. Si comíamos un bocadillo o una comida, entraban esos 80 o 40, en lo que fuera. Ahora no, ahora esa parte. Y se aumentaron, lo que antes era 40, ahora son 158, y lo que antes era 80, ahora son 300. O sea, que si el presidente de los árbitros, por ejemplo, es viajero, le puede costar a la federación 6.000, 7.000, 8.000 euros. Hombre, 6.000, 7.000 a lo mejor es mucho, pero desde luego más de 4.000 estoy plenamente convencido de que sí. Y hay que tener en cuenta una cosa, y lo digo en descargo del señor Pérez Muiño, es que, por ejemplo, si se hacía una comida, cualquier comida, que se hiciera de los árbitros, fuera una delegación, viniera aquí algún gerifalte, digo en el buen sentido, ¿no?, de Madrid, algún jefe de árbitros o cualquier cosa, eso está incluido ahí.
pagaba él con la tarjeta y es un resarcimiento de gastos que tenía él incluido en sus dietas. O sea, no todos los gastos son de él. Evidentemente hay otros, pero en todo caso, lo que decía Sacos, pues, podía estar en los 30.000 euros o tal. Ahora, desde luego, estoy seguro que muchísimo más. Y los asambleístas también. Antes cobraban 30 euros y ahora ¿cuánto cobran? No, 25. 25 Recuerdo euros. que fui criticado por eso. Se decía que yo compraba los votos de los Sí, yo fui el asambleístas primero por en criticarlo a usted. euros, Sí, efectivamente. Pues ahora cobraron 158. No vi críticas de nadie. A lo mejor es que está bien, yo no digo que esté mal. Hay que tener en cuenta que un asambleísta pierde toda la mañana y uno viene desde Berín, otros desde Ferrol, de todos los puntos de Galicia. Yo creo que con 25 euros ni siquiera les resarcimos la gasolina en general. Alguno puede que sí, porque si uno era de Santiago, evidentemente no gastaba 25 euros en ir allí. Pero perder toda una mañana y pagarse sus gastos y cobrar 25 euros no me parecía precisamente que fuera un despilfarro. Esta vez cobraron 158. Es verdad que alguno dirá que cobraron 100, porque los 58 son de retención, pero cada uno cuesta 158. Entonces, hablando de cobrar, el presidente del Colegio de Entrenadores, ¿tiene usted constancia de que cobra el actual? ¿O que va a cobrar? No sé, vamos a ver, yo sé que tiene una asignación, como tenía antes, en función de varias cosas. Hoy es la principal fuente de ingresos de la Federación Gallega, por lo tanto supongo que tendrán que mimar la escuela de entrenadores, que es donde sacan el dinero. No sé exactamente cuánto es, ni me interesa. También conmigo tenía unas dietas. Hay que tener en cuenta que también los cursos se hacen por todo Galicia y lógicamente él tiene que andar por todo Galicia. O sea, solo el resarcimiento de gastos ya es importante. No sé exactamente. Pero los cursos, el responsable es el director de la escuela. De la escuela. No el presidente. Bueno, ahora se puso un presidente del colegio, porque hay director de la escuela y presidente del comité de árbitros. En mi última etapa fue la misma persona responsable de los dos, no cobraba nada, solo cobraba por el mismo concepto que cobraba antes. Ahora el director propio de la federación, pues también es director del comité de entrenadores. Yo sé que tenía un sueldo, me parece que de unos 1.500 euros, quiero recordar. Y por ser director deportivo, 2.500 euros. Como director de la federación. Como director deportivo de la federación. Sí, porque es que es la misma persona. Sí. Hablemos de la mutualidad. A usted se le criticó mucho por temas de la mutualidad. Pues seguramente si me criticó mucho sería por defenderla mucho. Porque yo recuerdo que llegué ahí y había la primera, lo dije varias veces, la primera entrevista que yo tuve como presidente de la federación, que no de la mutualidad, que de la mutualidad no era nada. De la mutualidad, quiero decir que lo primero que hice fue elecciones, que este presidente actual ni siquiera hizo elecciones en la mutualidad. Yo fue lo primero que hice. Pero cuando todavía no era nada en la mutualidad, recibí una visita lo puedo decir además, del director de la Rosaleda de Santiago, diciéndome que, no sé si era director o gerente, me da igual, diciendo que no atendía más a los jugadores porque le debían unos 300.000 euros de la mutualidad. La deuda en total que tenía la mutualidad eran 750.000 euros. Pedí un préstamo en Madrid sin interés y fui pagando a los que debíamos, todos. Y es más, le quedó dinero al presidente actual para saldar toda la deuda. Yo había pagado 2 años, era un crédito a 4, habíamos pagado 2, le dejé dinero para pagar a los otros 2. También le quedó dinero para hacerle frente a la deuda que según Aegón, que Aegón no reclama judicialmente, que espero que no se pierda en ningún caso. Sí, eso explícalo mejor, porque está bastante revisado. No, eso no es muy hay un trimestre que no se hizo efectivo dos trimestres. Digo Aegón, porque se hacía a través de una correduría. Nosotros contratamos a una compañía de intervención, que así se hacen todos los seguros, se contrata a una compañía de intervención y esa compañía de intervención busca después a la compañía aseguradora. En este caso, la última que tuvimos, bueno, la última no, la anterior fue Aegón, y el problema surge en la póliza, porque nos mandan una póliza que después el corredor, digo así porque ya está demostrado que fue él, el corredor falsifica. O sea, nosotros firmamos, tanto Aegón como yo, la última hoja, pero nos cambia una hoja anterior, que no es la misma la que está en la federación. La que tiene la federación es lo que habíamos acordado con la federación, con el corredor, la federación y el corredor. Y así lo atestiguan los diversos correos electrónicos que nos tenemos cruzado. Pero a la compañía aseguradora, Aegón, le cambiaron dos cantidades en la misma hoja. ¿Qué sucede? Que la primera facturación que nos hacen es Aegón factura a la compañía de intervención, la compañía de intervención a nosotros. Y el pago exactamente igual. Nosotros a la compañía de intervención y ellos a Aegón. Ningún problema en el primer pago.
Pero en el segundo se hace el mismo camino, pero de vuelta atrás para ahí. Ya no se le paga a Aegon, la compañía aseguradora. Y el tercero tampoco. Y además hay, por el medio, habíamos asegurado, creo recordar que eran 3 meses, de los chicos de 6 a 16, los aseguramos nosotros pagándolos la Xunta de Galicia, un convenio nosotros con la Xunta y nosotros los aseguramos. Y ese pago tampoco se efectuó. En total son cerca de 500.000 euros, del orden de 460. Pero no es responsable la Federación por no hacer un seguimiento. No, es que nosotros no tenemos que hacer seguimiento ninguno. Nosotros nos enteramos cuando Aegon nos dice si le pagamos a la compañía. Y decimos que sí, es que él nos niega el pago y tal. Y no lograron hacerlo efectivo. Ya lo reconoció la compañía de intervención. E incluso hay opiniones de juristas. Curiosamente, los que teníamos nosotros opinaban que no. Pero yo sé de tanto compañías aseguradoras como de juristas que opinan que el pago vale exactamente igual. Hacerlo a uno que en otro. En todo caso, nosotros tenemos embargada la póliza, bueno, teníamos, yo no sé ahora, estoy hablando de mis tiempos, no sé ahora cómo están las cosas. En aquel momento nosotros habíamos ido sobre la póliza de la responsabilidad civil que tenía la compañía de intermediación, que era 1.500.000 euros, por lo tanto teníamos la seguridad de que íbamos a cobrar, porque él ya dijo que había sido él, que tenía problemas con la empresa aseguradora, con Aegon, que no lo había liquidado por eso, pero él ya reconoció. Nosotros también lo denunciamos vía contenciosa y vía penal. Y a su vez, Aegon también denunció también a nosotros, pero a la compañía también por vía contenciosa. Por lo tanto, esa deuda se iba a cobrar. Eso lo vamos a cobrar de todas, o de una forma o de otra. Y eso es lo que nos reclama. Y aparte, después, el restante dinero, ¿de dónde proviene? Que era en torno al 1,5 millón de euros. El restante viene de que al ver que ellos perdieron 3.500.000 euros. Entonces, al ver que pedía tanto dinero, quería o bien que pagáramos más por la póliza, o que los asegurábamos un montón de años con mucho más dinero. Bueno, nos dio diversas alternativas que nosotros realmente no queríamos. Entonces, ¿qué nos dice? Pues os voy a reclamar el dinero, y a eso corresponde, el dinero de los chavales jóvenes, que eran 34.000 y algo. Os voy a reclamar los 33 euros por esos chavales, por eso de ahí era un millón de euros. No creo que podamos perder eso, porque primero, nosotros no le cobramos a los chicos, los de 6 a 16 los paga la Xunta. Segundo, si ya estaban asegurados, ¿para qué queríamos nosotros tener más? Pero ese era uno de los datos que falsificó la compañía. Vamos a ver, lo que no es entendible es una mutualidad cuando está la Seguridad Social, que podía hacerse cargo. La propia Xunta de Galicia, en el plan Sogade, subvenciona los seguros, ¿no? ¿Por qué no se hace a través de la Seguridad Social y se evitarían todas estas cuestiones? Pero costaría una fortuna. Mira, la sanidad privada cuesta un tercio de la sanidad pública. Sería imposible, habría que multiplicar las cuotas por una barbaridad. Entonces es muchísimo. Fíjate que nosotros pagamos el último año, y fue el más caro, estoy hablando de esta misma temporada pasada, se pagaron 82,5 por asegurado. ¿Cuánto pagamos cuando tenemos un seguro privado o la Seguridad Social? Más de 300 al mes. Pero se podía llegar a un convenio, obviamente. No, primero la Seguridad Social hoy por hoy no atiende a los jugadores de ninguna forma. Yo intenté meter, de hecho había hecho alguna gestión con el secretario general para el deporte para que nos incluyera en el Sergas, por lo menos en determinados sitios donde era muy caro. Y aún no logramos eso. Hay algún sitio, por ejemplo en Asturias, sí lo tuvieron. En Cantabria estaban intentando tenerlo, de hecho tenían el convenio firmado, pero después nos los admitieron. En Canarias en algún punto sí, pero aquí en Galicia ya estuvieron, pero la Seguridad Social no quería conciertos con la Federación. No con la Federación de Fútbol, con ninguna otra federación. Entonces, hoy por hoy además es imposible, porque hay una norma que impide. Las mutuas de trabajo tienen unos convenios, está publicado, o sea, así sale en el Boletín Oficial del Estado, y hay unas tarifas para las mutuas de trabajo con la sanidad pública, pero no lo hay para las mutuas deportivas. Por cierto, me extraña que el señor Luzán no lo sepa, y según eso está diciendo cosas que no son posibles. O cambia la ley o es imposible, salvo que lo paga aparte, claro. Primero, si vas a la sanidad privada, no tendrías prioridad. Tú no van a adelantar a uno que va del fútbol a otro que va por otro motivo. Y segundo, que salvo que pague las tarifas esas y no tenga esa prioridad, no puedes ir jamás a la sanidad pública, salvo un caso de urgencia vital. Si es un caso de urgencia vital, que puedes un golpe en la cabeza, algo muy fuerte, puedes ir a la Seguridad Social. Si no puedes, pero es que no se puede pagar. Y ahora vamos al tema estrella, la sede de la Federación. Hoy precisamente leía en Estadio Sport
que el Partido Socialista de Coruña va a pedir que la sede quede en la ciudad. Bien, parece razonable y no estoy yo detrás, que nadie piense, yo no hablé con el grupo en estos momentos, en algún momento pasado sí hablé. Vamos a ver, es un tema, aquí hay un convenio, que es, a fin de cuentas viene a ser, el ayuntamiento nosotros le facilitamos 2 campos, para que los equipos de Coruña, que a su vez son también de la propia federación, y a cambio de eso, la federación nos facilita un solar para hacer el edificio federativo. Nadie dudará que, tal como está en este momento las dependencias federativas, con los árbitros en un sitio, la mutualidad en otro sitio y la federación en otro, y además, curiosamente, el propio edificio federativo, pues parece que de hace 100 años, que es necesario hacer una sede federativa. Y ese es el acuerdo con el ayuntamiento. Que ahora el señor Louzán no lo quiere cumplir, pues no voy a decir que no esté en su derecho. Yo lo que digo es que el procedimiento que utiliza no es el correcto, porque el presidente no tiene funciones, ni no se lo permiten ni los estatutos, ninguno, no tiene esa potestad de paralizar el tema federativo. Lo hizo, como suele hacer casi todo, saltándose toda la torera. ¿Y por qué lo dice? Pero él no se lo puede saltar, porque eso no lo aprueba el presidente. Nosotros en su día, como es un cambio dentro de la misma localidad, lo que hacíamos es cambiar donde estaba para la zona del Pavo Real, llamarlo de alguna forma, donde está la redonda del Pavo Real, San Pedro de Viesma, pues eso es competencia de la comisión delegada. Si el señor Louzán pretendía cambiarlo, primero que tiene que reunirse a la comisión delegada para que bien le den una moratoria o bien cambiarlo. Yo creo que primero tendría que estudiarse si lo puede hacer o no. Yo me pregunto, ¿cuánto le va a costar al fútbol gallego todo lo que está haciendo él? Pero vamos a ver, la sede en Coruña puede costar 3 millones, no, más o menos. Era 3 millones masivo, 3 millones 600. Imagínense que se lleva para Santiago y se aprovecha los locales donde estaba antiguamente la Secretaría Xeral para o Deporte en San Lázaro. Eso es optimizar, ¿no? Vamos a ver, primero, eso de optimizar depende. Yo me pregunto, ¿quién hizo las sedes de la Federación Española en Barcelona o, bueno, en Cataluña en general? ¿Quién la hizo en Andalucía? ¿Quién lo hizo en Murcia? ¿Quién lo hizo en Castilla y León? ¿Quién me parece que en Ceuta y Melilla? ¿Quién las hizo? Las pagó la española. Si las pagó la española, ¿por qué ahora queremos hacer otra cosa? Queremos ahorrarle dinero a la española. Ese es el objetivo. A mí no me pusieron ninguna pega para todo ese dinero. ¿Cuánto dinero hay en este momento? Hay. ¿En el banco cuánto? En el banco, bueno, yo lo que hay en este momento no lo puedo decir, porque yo llevo 10 meses fuera. Entonces yo no lo puedo decir. Yo lo que sé es lo que yo dejé. 3.200.000 de un crédito, de ahí se habían pagado una parte de los proyectos, nada más. Pero ese dinero es única y exclusivamente para... Era una cuenta exclusiva para ese tema, para la sede federativa. Que no se puede utilizar para otro fin. Efectivamente, no se podía utilizar para ninguna otra cosa. Y era un préstamo de 3.200.000. Más el patrimonio que tenía la gallega y parte que no se día a la española, de la mutualidad, como eran 2 pisos en Vigo, 2 pisos en Coruña. Eso es dinero de la mutualidad, que la mutualidad después tendría en la sede esa parte. Era dinero regalado, digamos, que tenía esa contraprestación. Y después teníamos 2 pisos, que es donde estaba la federación, donde está, y el bajo de la Plaza de España, que nos lo cedía la española, lo había pagado la española, y nos lo cedía. Eso estaba valorado en 1.400.000. Entonces, ¿qué dinero hay? Hay 3.200.000 más 1.400.000. Aunque el 1.400.000 hay que convertirlo en dinero, es propiedad. Y con eso era con lo que se iba a hacer. Daría para hacer el edificio los 3.600.000, más amoblarlo, y posiblemente quedara algo. Eso es lo que hay. Y es lo que el señor Louzán intenta, aunque está dándole vueltas y mareando la perdiz, lo que intenta es gastarse muy poquito dinero y poder hacer con esos 4 millones y algo que le quedaría, pues poder hacer lo que él quiera. Eso es lo que busca. Pero vamos a ver, si acabamos de decir hace unos minutos que ese dinero es única y exclusivamente para hacer la sede, supongo que si se gasta 1,5 millones en Santiago, pongamos por ejemplo, el resto tendrán que devolverlo al banco. No. Vamos a ver, eso dependerá de la negociación que él pueda hacer con Madrid. Evidentemente, el préstamo de 3.200.000 estaba avalado por la española y el compromiso de la española de que lo paga. Era un crédito de 10 años y sin ningún problema. Y no hubo ningún secreto. Lo dijimos por activa y por pasiva, en la Junta Directiva, en la Asamblea y en todos los sitios. Bien. Y aparte de eso hay el patrimonio ese propio que nos permitían vender. Inicialmente era así. Yo, si después Madrid le va a permitir
gastarlo en otra cosa o no va a permitirlo, no lo sé. Desde luego en aquel momento yo tuve que presentar el proyecto, todo, y se justificaba por lo que estoy diciendo, porque costaba eso. Y además, también es que es una obra pomposa, ni es pomposa, es una obra del orden de 1.500 metros cuadrados, de los que hoy ya tenemos un poquito más de 1.000, sumados todos esos. Entonces, yo no sé en qué era pomposo, lo único que yo iba a ver en 3 despachos a mayores, por si la federación crecía. Lógicamente habría que pensar que antes o después crecerá algo. Entonces no era ni faraónica ni nada, era una sede normal que costaba incluso menos que algunas de las que acabo de decir. Pero mire usted, las palabras del señor Luzán, la sede será donde quiera el fútbol gallego. Obviamente, él tiene mayoría y si quiere hacerlo en Santiago. ¿Cómo es? Explíquelo porque no quedó muy claro. Queda muy bien y dicho sí, el fútbol gallego parece muy bien, pero mira, el fútbol gallego podrá decir muchas cosas y se puede entender lógicamente que la Asamblea son los representantes del fútbol gallego, fueron elegidos. Pero la Asamblea, pero no, eso de andar, está haciendo consultas con los clubes, no pueden decidir dónde se va, no tienen esa potestad. La competencia es, como antes dije, de la comisión delegada si es dentro de la misma localidad, como era mi caso en Coruña. Si es fuera de la localidad, o sea, llevárselo a Santiago, tiene que ser la Asamblea quien se pronuncie. Yo me pregunto, ¿el señor Luzán reunió a la comisión delegada o la Asamblea para saber su parecer sobre este tema? No. Y digo más, son 2/3 de la Asamblea. 2/3, o sea que como son 150, 2/3, evidentemente son 100 votos. Ya sé que puedo andar con hacer alguna filigrana, pero si no hace filigranas, no debería hacerlas, porque es un tema suficientemente serio. Son 100 votos los que tiene que tener, los tiene, él sabrá si los tiene o no. No los tuvo en la Asamblea, desde luego. ¿Que ahora los tiene? Pues a lo mejor sí, o a lo mejor no. Pero en todo caso debería consultar. Uno debe ser siempre prudente, cuando menos. Entonces, si la quiere llevar a otro lado, reúna usted a la Asamblea, porque yo, a pesar de que no tenía competencia para ello, yo también lo aprobé en Asamblea, ese tema, por unanimidad. Y algunos de los que estaban con el señor Luzán estaban en esa Asamblea. También lo aprobó por unanimidad. Lo que pasa es que la gente tiene poca memoria en general y se olvida de las cosas. Pero el señor Luzán ni reunió a la comisión delegada, ni reunió a la Asamblea. Reunir sí se reunieron, pero para hablar de ese tema no. Pero mire, con el tema de la sede sucede lo mismo que cuando fueron las elecciones, PSOE, PP, y ahora parece que es norte-sur. Esto no beneficia al fútbol gallego. La Asamblea evidentemente tiene componentes de todos los estamentos de Galicia, por lo tanto es lo que se suele decir siempre, soberana. Puede la Asamblea pronunciarse que vaya para Santiago, yo no tengo nada en contra de eso. Otra cosa es que si se pueda permitir esos lujos, le llamo lujos, porque a mí no me importaría tanto, y le puse muchas veces ese ejemplo. Yo no me pregunto mucho dónde está el Banco de Santander, ni dónde está cualquier banco. Lo que me preocupa es que en mi sucursal me atiendan. Ahora, si la sede del banco está en Cataluña, o está en Madrid, o está en Murcia, no me importa nada. Y este es el caso de la Federación. Si puedes despachar desde tu delegación porque hoy no es necesario ir a la Federación para nada. Si tienes una delegación, y ahí están extendidas por Galicia, pues tienes las mismas facultades para tramitar que tiene la Federación Gallega. Por lo tanto, no debería importar a nadie. Y estoy de acuerdo en que Santiago es el sitio donde habitualmente te puedes reunir, donde debes incluso, porque es más céntrico para todos, reunirse. Yo también en mis tiempos, estábamos haciendo un proyecto para remodelar la sede de Santiago, incluso teníamos un acuerdo con el concejal que estaba en ese momento para que nos cedieran 300 metros más, donde está hoy la delegación, allí en San Lázaro, y nosotros a su vez daríamos un campo al Ayuntamiento de Santiago, porque también entrenaban allí todas las selecciones gallegas, se entrenan prácticamente todas en Santiago, y teníamos medios colapsados los campos. Teníamos ese acuerdo, que después no se pudo llevar a efecto porque el concejal dimitió, pero esa era nuestra idea, seguir llevándolo a cabo. Entonces estoy de acuerdo en que se deben reunir allí, incluso ciertos comités y tal, pero la sede de la Federación, ¿por qué quitarla de aquí si los empleados son todos de aquí? O sea, ¿cuál es el motivo? ¿Qué se gana llevándolo a Santiago? Nada, absolutamente. Es un capricho, y el capricho está bien. Se gana lo que decíamos anteriormente. En Santiago el costo son 1 millón, pongamos por ejemplo 1,5 millones, en Coruña son 3 millones. Lo que pasa es que aquí la diferencia era una sede puede propia. ser utilizada para beneficio del fútbol, ¿no? No, vamos a ver. El dinero teóricamente habría que devolverlo, porque si los 3.200.000 que la Federación nos paga para la sede no se gasta en la sede, habrá que devolverlos. Cabe suponer, yo sé que eso puede ser origen de una nueva negociación o lo que sea, pero en origen, o sea, en principio, no era para eso. O sea, si se gastaba 1 millón, también podríamos haber hecho una sede más barata, pero la Federación entonces no daba 3.200.000, daría lo que costara la sede federal. Entonces, ¿se ahorra algo allí? Bueno, en principio vas para un local que no es tuyo, que te pueden quitar cuando les dé la gana.
el de aquí existía el acuerdo con el Ayuntamiento de La Coruña que tan pronto, porque en principio era por 75 años, tan pronto se modificara el plan general, se cedería, se cambiaría la calificación para cederlo definitivamente a la Federación Gallega. Y eso es un compromiso que exigió la Federación Española. Aquí estuvo el Pero eso está vicepresidente. escrito. No está escrito, pero hubo un acuerdo que podría citar toda la gente que estuvo, que éramos muchos, allí en la sede federativa, entre ellos el propio secretario de la Federación y yo, y dos concejales, el de Deportes de aquel momento, de Urbanismo, y el alcalde, y vino aquí por parte de la Española el arquitecto, el administrador general y el vicepresidente. Y es un compromiso que a mí me manifestaron posteriormente, porque en ese día quedaron de estudiarlo. Y si no era así, se advirtió por parte de la Federación Española que la Federación no invertiría nada en la sede en Coruña. Por eso se invirtió, porque nos habían dado el sí. Entonces aquí era un edificio, propiedad, que iba a ser propiedad de la Federación, y en Santiago, en todo caso, si es así, si se remodela algo, iremos de alquiler a algún sitio, o alquiler o por lo que sea. Dudo mucho que eso de la Secretaría se pueda hacer así para la Federación, porque no olvidemos que es una propiedad pública, y lo público no se puede dar así alegremente a cualquiera. Yo sé que hay métodos, llevo mucho tiempo en la administración y conozco la administración, sé que hay algún método, pero habría que hacer el mismo ofrecimiento a las demás federaciones. ¿Por qué al fútbol y a las demás federaciones no? El señor Louzán, hay que darle la presunción de inocencia, obviamente, está imputado. ¿Eso de alguna manera cree que debe continuar al frente de la Federación? Bueno, yo no soy quien, y además sería una parte subjetiva. Son temas evidentemente ajenos al fútbol, que sucedieron en otras épocas, bueno, algunos no muy lejanos, y lo que pasa es que creo que tiene todavía pendientes unos cuantos, ya se decía en aquel momento de la campaña electoral. Por lo tanto el fútbol gallego sabe quién eligió, y si lo eligió sabiendo lo que había, pues yo no voy a ser yo quien diga que no debe estar. Es evidente que en ese sentido le deseo lo mejor al fútbol, porque fue una época, y es una época bonita de mi vida, y lo llevaré siempre dentro. Ni le deseo en ese sentido ningún daño. Ojalá se resuelva pronto y se resuelva favorable a él todos estos embrollos, aunque parece que hay para rato, y tampoco debe verse involucrado el fútbol en eso. El fútbol es muy débil, el fútbol aficionado en Galicia es débil. Cualquier cosa que le estornude un poco lo puede constipar. Pero hay algún imputado más dentro de la Junta Directiva. Sí, ahí también el tesorero también está implicado, pero bueno, hoy están ellos, mañana podemos estar nosotros. Ya digo, no quiero mezclar una cosa con otra, no tiene nada que ver. Otra cuestión sería si fuera merced al fútbol, pero de momento en el fútbol que yo sepa no lo está, ni lo desea, ni le desea al fútbol gallego ningún mal. Otra cuestión es que puede verse, si las cosas siguen, pues evidentemente va a llegar un momento que cualquier rueda de prensa que haga el actual presidente, pues hablará más de temas judiciales que de fútbol, y eso no es deseable. Pero en todo caso yo digo, el fútbol gallego sabía lo que elegía en ese momento. Pero fíjese usted, alguna de las posibles imputaciones, alguna de las posibles cosas que no se hicieron bien, están relacionadas con el fútbol, construcción de campos, y a veces con exceso de confianza se hacen las cosas, no para llevarse el dinero, sino a todo lo contrario. Bueno, yo no sé lo que sale en la prensa, y ya se decía en ese momento, porque esa famosa Operación Pato ya había salido antes. Es más, se especulaba que iba a salir durante la campaña, después se dijo en enero, y como todos los asuntos judiciales salió tarde. Yo de lo único que sí sé alguna cosa, porque eso me tocó a mí negociarlo con él, fue el campo de fútbol de Colla, que eso lo negociamos nosotros. Bueno, tenía mucho interés en contratar ese campo, porque yo creía que debía ser la propia federación que debería contratar un campo, que era de la Federación Española. No sé qué sentido tiene que lo contrate la Diputación de Pontevedra, pero bueno, él tenía interés y lo debía contratar, porque el argumento que me dio era que ellos ponían 900.000 euros y la Federación poníamos 600, y yo no me opuse, lógicamente. Bueno, si tenía tanto interés, pues no me opuse. Y ahí sé, lógicamente, algunas cosas que fueron surgiendo después, que yo en ese momento no le di mucha importancia y que ahora veo que salen en el sumario. Supongo que incluso habrá conversaciones mías con él y con alguna otra persona de la Diputación, que no lo sé, pero como yo coincidió en ese tiempo y lógicamente teníamos una conversación pues más o menos fluida, supongo que saldrán unas cosas. Pero fíjese usted, el señor Louzán, don Rafael Louzán y don José García Liñares tienen un denominador común, que es su amor y preocupación por el deporte. Ya no hablo de fútbol, porque usted ahora es el responsable de deportes de la Diputación y le preocupa todo el deporte de la provincia. Al señor Louzán le preocupaba todo el deporte de la provincia, pero está ahí, que hizo muchas instalaciones, no solamente en fútbol, sino en otras disciplinas
deportivas. Lo que sucede es que el fútbol es distinto a la política. Bueno, yo sé que, me lo decían los clubes de Pontevedra, que en Pontevedra y en Vigo, que ayudaba bastante al fútbol desde la Diputación, o sea, que supongo que además se lo confesó él varias veces, yo lo tengo visto escrito, que que le gusta el fútbol, ¿no? Y además se veía, hablando con él, se veía que le gustaba el fútbol. Algunos me dicen ahora, no, es que te estaba tendiendo una trampa. Bueno, yo no creo en trampas, no sé lo que estaba haciendo, ni si lo hizo por eso o lo hizo por otra cosa. Yo quizá fuera con el presidente de Diputación que más relación tenía. Bien, pues decidió presentarse, hizo bien, los puestos evidentemente están ahí. Todo el mundo lo conoce, todo el mundo me conocía, y si le votaron, pues evidentemente tenía un poder que yo no tenía y que utilizó en todas las medidas, desde la Diputación a todo lo que antes dije, pero no sé, ahora pues la vida da muchas vueltas. Yo estuve en Diputación antes de ser. ¿Volvería usted a ser, imagínese que se celebran elecciones, ya para terminar, ¿se presentaría usted a la presidencia de la Federación Gallega de Fútbol? Vamos a ver. Dígame la verdad, que yo le gusta más que comer. Me presentaría, no sé cómo son las circunstancias ni en qué situación sería. Si me dijeras en qué circunstancias era, por dimisión del presidente, porque se va, porque lo echan, por no sé qué. Porque pues se va, porque está cansado, tiene mucha presión y dice, señores, me voy. Pongamos por ejemplo, ¿no? No está entre mis objetivos inmediatos, porque también hay que darle tiempo al presidente. El presidente lleva 10 meses. Habrá que darle tiempo a que tome decisiones, que no tomó ninguna, por cierto. Creo que los dos primeros fue cesar a dos delegados, no vi decisión ninguna, porque incluso alguna, por ejemplo, antes mencionamos el presidente del Colegio de Árbitros, porque dimitió al día siguiente de perder. Yo, si no, estoy hasta convencido que no lo cambiaría, es que no cambió nada hasta ahora, nada, siguió todo lo mismo. Cambió los nombres, antes ahora creo que es Primera Galicia, antes era Primera Autonómica, ahora se llama Primera Galicia. O sea, nada, no tomó ninguna decisión, salvo aumentarse las dietas, a ver la mutualidad que va a suponer, antes me preguntabas por ella, va a suponer unas pérdidas importantísimas, me atrevo a decir que no menos de 1 millón de euros, si no ya lo veremos, porque tanto tenía resuelto, el mismo día de las elecciones, dijo allí en el discurso que tenía resuelto el problema, ya había hablado con las 6 aseguradoras más importantes del país. Yo pregunto, ¿qué resolvió? Nada, absolutamente. Tener que hacerse cargo, desde la propia mutualidad, de todos los mutualistas de Galicia. Yo eso es lo que siempre resolvió. critiqué y decía que la federación no es el chollo de algunas personas. Cuando estaba usted, me remito a los hechos, lo que hemos hablado anteriormente, de las dietas y todo, por lo que acaba de decir, creo que está debidamente documentado. Ahora es un chollo para algunas personas. Yo no digo que sea un chollo, depende de lo que te trabajo, dediques es un trabajo para y lo que haya. personas. Yo me atrevo a decir, no es que lo esté esperando, pero me atrevo a decir, como el día 2 de enero tendrán que publicar sus propias dietas, la ley de transparencia así lo exige, pues yo estoy dispuesto a que en ese momento se me pregunte y que comparemos. Después veremos si eran muchos antes o son muchos ahora. O sea, los números, evidentemente los números son fríos. Y como son fríos, si aquí hay 4 y aquí hay 6, evidentemente 6 es más que 4. Ahí eso no lo podrá discutir nadie. Entonces esperemos el día 2. Mira, en mi época mucha más austeridad no podía haber. Pero porque no teníamos en ni las siquiera cuentas un teléfono. aparecieron ¿Cómo? muchas dietas que cobra usted, ¿no? Yo cuando venía o iba a los sitios evidentemente cobraba, claro. Los 40 o los 80, según fuera mediodía o fuera el día entero, es evidente, claro que las cobraba. Entonces, ¿qué me las hacía a mí de todos los gastos que tenía? Entonces iba a ir a Madrid, como fui muchas veces gratis, no fui muchas veces gratis, digo, todos los viajes que hacía a cualquier sitio, a Madrid fundamentalmente, ¿quién me los pagaba? Y si iba por aquí por Galicia, yo en Orense, en Pontevedra, en todos los sitios, evidentemente cobraba, si iba a mediodía, que era en general, 40 euros, y si era el día entero, 80. Pero ¿no cree usted que todos los delegados tienen que cobrar? Eso de estar percibiendo dietas, algunos tenían el don de estar en 2 campos de fútbol a la vez. Mira, ningún delegado, el delegado que más cobraba, yo les hice una especie de asignación para la delegación en función del número de fichas y del número de clubs. Y el que más cobraba eran el que más asignación tenía ahí eran 1.200 euros. O sea que mucho salario no era, porque evidentemente tenía que hacer su trabajo y todos los días a la delegación y cargar con todo. El delegado es un poco como el alcalde, te llaman a cualquier hora, quieren cambiar un club, si la ficha, si no sé qué. Entonces, y había incluso creo que era desde 700, entre 700 y 1.200 estaban todos. No era una gran asignación precisamente.
Después había sus propios, pues en la propia delegación, delegado había un empleado que pusimos nosotros, había un delegado, pero es que trabajaba mucho más gente en las delegaciones, había, por ejemplo, en Orense, en Vigo, había comités, había otra gente que trabajaba allí, pues habría que invitarlos a algo, o sea, era una asignación muy pequeña para la cantidad de gente que había trabajando, y no hay más que ir a la delegación y ver la cantidad de gente que hay allí. Para terminar, comenzamos hablando de Cerceda. Cuénteme usted la anécdota, porque es muy curiosa, de cómo un día va en un avión y dice: Cerceda tiene que tener un parque acuático. No, esto yo era aficionado a los parques acuáticos porque iba con mis hijos, tengo 2 hijos, y cuando eran pequeños, pues bueno, solíamos ir, cuando en aquellos tiempos aún iba de vacaciones, ahora ya no voy. Y pues íbamos una semana por ahí, siempre íbamos aprovechábamos que estábamos en algún sitio, Madrid, Barcelona, Marbella, por ahí, íbamos a algún parque. Entonces, una vez me hablaron de un parque muy pequeño, claro, yo concebía los parques muy grandes, esos que hay en esas ciudades, son inmensos, y eso para Cerceda era irrealizable. En cambio, pues una vez tuve noticias de que había uno en Burlada, donde nació en Durain, al lado de Pamplona, pequeño. Y me extrañó, y fue lo que un jueves de Semana Santa me cogí el avión y fui a verlo. Y a partir de ahí vi que aquello sí lo podíamos hacer en Cerceda. Y entonces, bueno, en un municipio como nosotros, que no tenemos playa, que estamos relativamente cerca, pero no tenemos, dije yo, ¿qué me planteé? Dije, vamos a ver, una familia que esté en Coruña, Santiago, Lugo, que tenga 2 hijos, un hijo y tal, y que no sepa qué hacer un domingo, ¿qué motivos tiene para venir a Cerceda? Pues prácticamente solo si tiene un amigo o un familiar. Entonces tenemos que dar algo distinto que no aporten los demás y que podamos tenerlo. Y de ahí vino la idea del parque acuático. O sea, ahora que se habla tanto de la singularidad de algún pueblo, pues también era la singularidad de Cerceda tener el parque acuático. Pues, no, tampoco eran grandes pretensiones, no lo son, pero evidentemente fue que sí. Cerceda tiene todo. Un alcalde que lleva más de 20 años, ha elegido mayoría absoluta, parque acuático, un polígono industrial muy importante, pleno empleo casi. Se preocupa mucho también del aspecto femenino, pero eso lo hablaremos en otra ocasión, porque sobre Cerceda hay mucho que hablar. Un pueblo que obviamente usted lo puso en el mapa. Bueno, intentamos, humildemente intentamos efectivamente ponerlo en el mapa. Y también es claro que, y no para ofrecer a ningún programa que había antes, Cerceda para mí es lo único importante. A partir de ahí hay más cosas, pero lo primero, lo más importante fue y será Cerceda. Muchas gracias.